Quiero saludar con mucho gusto a Jimena Larrea, a Eric Juárez. Jimena es del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Ibero. Eric Juárez es de Educación Futura y Pablo Martínez es editor en jefe de Océano. Qué gusto verte, a los tres. Y paralelamente, yo le voy a pedir que se quede conmigo en el programa, por favor, mi querido Rodrigo Murray. ¿Cómo amaneció ese cuerpazo? Mi vida hermosa. Pues bien, extrañándote. ¿Verdad que mucho? Pero afortunadamente estoy aquí y saludando a tu público, que solamente de oírte lo considero inteligente. No, hombre, ya me desmayé. No, estoy en un programa de altura y me gusta mucho estar aquí. ¿Ven lo que yo les estaba diciendo en el corte comercial? ¿Ves lo que pasa? No, ya no puedo hablar, ya estoy tartamudeando. Muchas gracias. Muchas gracias, que es lo más bello que me han dicho, sin duda alguna. El placer de leer y la era digital. Aumentó el tema por las tablets, Kindle, todo esto, Amazon, vete a saber cuántas aplicaciones y cuántas cosas. ¿Aumentó la lectura en México? Pues, como diría un exsecretario de Educación, de cuyo nombre no me quiero acordar, en nuestro país, pues no sabemos leer. Leer. Sí, leer. No sabemos leer. No sabemos leer. Pues los resultados de las pruebas estandarizadas como PISA o Planea, pues nos han demostrado que los mexicanos, los estudiantes, pues no leemos mucho y no entendemos lo que leemos. Caray. Si bien es cierto que, con la era digital, páginas de internet, redes sociales, los mexicanos leemos un poco más. No estamos entrando de lleno a la literatura, a textos más complejos, pues que nos aporten un poquito más, ¿no? Jimena, que es del INIDE, tiene unos datos que son muy interesantes al respecto y seguramente nos podría ayudar en eso. Justamente la prueba PISA, que se realizó en el 2015, que evalúa a los niños de jóvenes de 15 años, mostró que solamente el 1% comprenden la ¿Lo idea. que leen? Ajá. ¿Cómo crees, Jimena? ¿Por qué? Pues comparado con los otros países que aplican la prueba PISA, México se encuentra muy por debajo de los resultados esperados. O sea, leo esta página y no entiendo lo que estoy leyendo. No pueden extraer la idea principal del texto siquiera. Pero eso es gravísimo, porque si no extraes la idea principal, pues no estás conectando el cerebro, no estás comprendiendo, no estás aprendiendo ortografía. Es decir, estás pasando en blanco la experiencia que te deja la lectura. Sí, justamente, y los datos del MOLEC, que son el módulo para la lectura del INEGI, en el 2007, las personas que no leen en México, el 26% no leen por falta de motivación, y algo que los incentivaría a leer sería que comprendieran la lectura. Ellos mencionan que si comprendieran la lectura, entonces se motivarían para leer. A ver, Jimena, ahí les va, Eric, Pablo, Rodrigo. Nosotros cuando éramos chavos, a nosotros no nos incentivaban en la lectura ni más palomas. Los papás ni se metían. Se iban a la escuela en el festival. Pero los maestros, a fuerza y alégale, tenías que leer la Divina Comedia, esto, lo otro, los tenías que leer a fuerza. Hoy eso ya no está pasando en las escuelas, ¿eh? Hoy ya no tienen que leer a fuerza. Entonces creo que tampoco es una cosa que ni tanto que queme ni poco que no. ¿Qué está pasando en las escuelas? Porque nos están dejando a mamás y a papás, digamos, la carga de lectura cuando eso es un tema de escuela. Eso le toca a la escuela. Sí, si bien, ¿O me equivoco? No, es muy correcto. Si bien la actual reforma y la reforma en educación y diversos programas que existen de fomento a la lectura, pues han incentivado, ¿no?, que desde preescolar a los niños se les inculque la cultura de la lectura, ¿no?, y el placer por hacerlo. Pues todavía falta mucho por hacer porque, si bien los maestros no pueden hacer toda la tarea solos, debe haber trabajo también de los papás. Muchos de los papás pues no lo hacen, ¿no?, y tampoco hacen el esfuerzo porque sus hijos lo tengan. Todo esto empieza desde el preescolar, donde pues esta etapa marca el camino del desarrollo de los infantes, donde no solamente se enfocan a reconocer las letras y las palabras, sino tienen que aprender
a reconocer conceptos ya claros, el significado de las cosas y de las palabras, no nada más leer, ¿no? Por identificar las letras. Todo empieza desde ahí, y si desde la educación inicial no tenemos una buena base, bueno, pues en los demás niveles, pues sí tendremos problemas muy complejos. Fíjate que, perdón, Fer, yo difiero un poco contigo, porque sí, en efecto, sí es un asunto que tiene que ver con la escuela, pero también es algo que los padres tienen que motivar poniendo el ejemplo, y en México se lee poco. Entonces, yo me acuerdo desde niño de ver, el recuerdo que tengo de mis padres siempre era con un libro en las manos, siempre. Siempre había momentos en donde yo llegaba de la escuela o lo que fuera y estaban leyendo, ¿no? Había una costumbre y entonces, claro, pues ellos están poniendo el ejemplo de leer y entonces es algo que pues, nosotros hicimos como de forma instintiva, como algo natural. Entiendo que es una misión de la escuela, pero no todo se le puede cargar solamente a la escuela, ¿me explicó? Sí, a mí me parece que, por ejemplo, yo no tuve papás lectores. Ujú. Me tocó vivir otro tema en ese sentido, Rodrigo. Entonces ellos no andaban con un libro bajo el brazo. Sin embargo, a mí la escuela me volvió extraordinaria lectora. Qué padre. Y en el camino, amigos míos, muy queridos, entrañables, que tú conoces, me hicieron lectora. Y tú entras a mi casa y hay una congruencia porque pues la mitad de la casa son libros, ¿no? Y me gusta. Yo no trato de imponerle a mis hijos o de leer. Ellos conforme pasa el tiempo, uno lee más que el otro. Se vuelve poco a poco un hábito, un placer, un gozo. Uh-huh. Sin embargo, en las escuelas, yo no estoy viendo el impulso que había antes. No están impulsando a los chavos a leer. Sé de casos en escuelas que le dicen, lee la Divina Comedia, y los papás llegan a decir, a mi hijo no le dejas leer la Divina Comedia porque no le va a entender. Y si tú lo repruebas por no leer la Divina Comedia, yo te quito tu cédula profesional. Así es, ¿ya me entiendes? Ahora, también, si los chavos tienen 12 años, leer la Divina Comedia no me parece una lectura adecuada, ¿no? Exacto. No sería como el lugar preciso. Es una lectura complicada incluso para uno. Como leer el Quijote, digo, pues vas a leer el Quijote. O Corazón de Piedra Verde, que yo me acuerdo perfectamente que nos dejaban de leer Corazón de Piedra Verde a término de la secundaria. En tercero de secundaria. Pero, es decir, es una novela fantástica y maravillosa, pero no creo que sea lo adecuado como para empezar. Es Pero decir, ahí les va. ¿No tienes buena ortografía gracias a eso? sí, muy buena. Claro. O sea, yo veo la ortografía, discúlpenme, de secretarios, de gente que está colocada, bueno, en cultura, Sí. en México. Sí, sí. En la universidad había una persona, compañera mía, que por cierto acabo de encontrar, que escribía hombre. O-N-V-R-E. ¿B corta? Sin B H. corta. B corta. Hombre. Hombre. ¿Cómo se escribe? Hombre. Imagínate. No, Sí, no, pues ¿qué bueno. es eso? Empresarios con una ortografía que dices, ¿qué es esto? Porque no leen. Bueno, también en México leer o hacerte el hábito de la lectura es caro, ¿no? Si quieres comprar el Quijote, por ejemplo, una buena edición de Quijote, pues no baja de 500 pesos por muy barato en las librerías, ¿no? Y muchos recurren a la piratería, que también pues es otra cosa que afecta directamente a la Claro. industria editorial, ¿no? Pero ese es un texto que inevitablemente está en una biblioteca. Bueno, ese u otros textos, ¿no? Que es un lugar que no se visita. En bibliotecas, mira, yo crecí en un pueblo en Tláhuac donde había una biblioteca donde la biblioteca solamente tenía libros de texto. Ajá. Y no tenía forma de ir a otros lugares porque ni siquiera había bibliotecas, ¿no? En las comunidades alrededor. Y comprar o conseguir el Quijote o otro libro cuando yo era niño, iba en la primaria o en la secundaria, Era pues muy imposible. difícil, era imposible, ¿no? Las bibliotecas escolares también muchas veces están abandonadas, muchas bibliotecas escolares están abandonadas, no tienen libros más que los de texto, ¿no? ¿Para qué quieres los libros de texto si ya los tienes en tu casa? Entonces también tiene que ver con Es una cuestión importantísimo lo que económica, estás diciendo. acceder a la lectura, ¿no? Y tener acceso a estos libros. Pero fíjense, para irnos a pausa, también veo por otro lado cuando, por ejemplo, el Auditorio Nacional que hace la venta de los libros a menor precio, el Palacio de Minería, cuando la feria, la propia feria, la FIL de Guadalajara, mis respetos. O sea, me tocó esta semana pasada
la llegada de camiones y camiones y camiones con chavos de todas las universidades de todo el país. No, una joya. También hay avidez. O sea, también creo que se busca la lectura, ¿no? Cuando hay una oportunidad de comprar algo más barato en libros, pues, arrasan. O no, Eric. Pablo, bueno, simplemente por lo que acabas de comentar, lo que tiene, mencionaste el caso de la piratería. Si hay piratería, hay demanda, ¿no? Si hay piratería es porque hay demanda. Nadie busca conseguir los libros más baratos o conseguir los libros más gratis, conseguir los libros gratis si no quiere los libros. Entonces, creo que hay dos asuntos paralelos. Hay si hay un bajo índice de lectura y de lectura, de comprensión de lectura en la población, pero la población que lee sí es una población muy ávida de leer. Entonces, creo que se conjugan ambas cosas. El tema de la piratería lo tenemos que tratar un poco con calma, porque justamente si vamos a hablar de la era digital, hay dos vías de piratería: la piratería del libro digital, la piratería del libro físico, pero la presencia misma de los libros pirata, y como tú dices, de mucha gente que busca oportunidades de conseguir libros más baratos, significa que sí hay en una parte de la población, por lo menos, un impulso muy grande por leer. Pausa, volvemos. ¿Les parece? Quédense con nosotros. El placer de leer y la era digital. Volvemos. Mi hijo busca tergiversar y el propio aparato lo corrige y le dice, estás buscando tergiversar. Ah, sí. Entonces tampoco hay... Perdón. No, tampoco hay. Que tampoco hay, pues, esta curiosidad por saber, porque el aparato mismo ya te corrige, ya te lleva a un camino donde no es tu búsqueda. Tu búsqueda se resuelve en ese momento y ya está. Es que, fíjate, Rodrigo, estábamos platicando en el corte comercial, Eric Juárez, Pablo Martínez, Rodrigo Murray, Jimena Larrea, Carlos Armando Rodríguez y yo, aquí en este micrófono. Estos aparatos han alejado a los chavos de muchas cosas. El otro día, acomodando libros de mi casa, les dije, agarra este diccionario y búscame 4 palabras. Sí. No sabían. ¿Qué es eso? ¿Cómo, mamá? ¿Qué es esto? Pues busca. Y cuando yo hablo con sus amiguitos, digo, en la torre. O sea, uno contesta que las Petronas están en Toluca. O sea, no hay nivel cultural en ningún sentido, ¿me explico? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan baja la comprensión? Dijiste, Rodrigo, algo en el corte que hay que retomar al aire. Alguien que lee y no comprende es analfabeta. Pues debería estar considerado en ese departamento, creo yo, porque no es lo mismo descifrar signos y decir que la A junto a la C suena AC, que leer Acapulco y entender que Acapulco es un lugar en la costa de Guerrero y que, ¿no? Y entonces tú puedes leer Acapulco y no entender que es Acapulco. Entonces, si no entiendes eso, pues no sabes leer. Sí, comentábamos, estas pruebas estandarizadas indican que solamente 2.6% de los estudiantes se encuentran en el nivel óptimo de lectura, ¿no? Entonces, ¿cuánto? 2.6% solamente. En básica. Y en secundaria, pues esto sube un poquito a 6.1. Bueno, usando uso del humor, que creo que tiene que florecer inmediatamente, podría ser peor, podría ser 0. O sea, que 2 no está tan mal. Podría estar peor. Tiene que ver, tiene que ver este asunto con, o cómo impacta darte cuenta que gobernantes en este país no saben leer. O saben leer, no leer. ¿Impacta eso públicamente a los niños? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, la ignorancia que demuestran. Porque además se demuestra en las políticas, ¿no? Esa ignorancia de los políticos se refleja en las políticas públicas. Sí. Vemos una reforma educativa que está más hecha de forma laboral, ¿no? Que de contenidos pedagógicos.
Después de 5 años de gobierno y de promulgada la reforma educativa, salieron los nuevos planes y programas de estudio, al final de sexenio, ¿no? Con tendencias claramente políticas, y que pues apenas los maestros se van a empezar a adaptar. Y no sabemos el siguiente año electoral quién va a ocupar el puesto, y si va a echar todo para atrás o si va a continuar. Y los maestros no se van a terminar de acostumbrar a estos nuevos planes y programas, a estas políticas. Es gravísimo. Entonces, lo que estás diciendo, Eric. el desbalance es tremendo, no hay continuidad en todo esto, y pues no podemos tener un avance así. Ahora, ¿qué pasa con este sistema de Vasconcelos de repetir y repetir como loro un concepto, una idea, un algo, todo en base a la memoria, y que pues no te hace pensar, no te hace discernir, no te hace elucubrar? Pues busca, según esta reforma, aprender a aprender, ¿no? A ser más críticos, a ser más reflexivos y más analíticos. Lo que sea que eso signifique, porque todavía no lo tenemos bien definido, ¿no? No lo han definido bien las autoridades educativas, que es esto que intentan implementar. Definitivamente esto de repetir las cosas y las planas y etcétera, ya no funciona, ¿no? Tenemos que buscar nuevas estrategias, pues, que deben de fomentar realmente el análisis, la crítica y el pensamiento en general. El futuro de los libros en México, el presente, ¿se venderán más? Creo también que los aparadores son importantes. Hoy es un lujo entrar a muchas librerías. Están maravillosamente puestas, ¿no? Es un festín. Antes ir a una librería pues era una cosa casi académica, ¿no? Hoy es una cuestión lúdica. Creo que las librerías han hecho un gran esfuerzo en ese sentido. En el caso específico de Sanborns, por ejemplo, pues el departamento de libros no era importante hace muchos años. Hoy es fundamental el círculo de lectura de Sanborns. Y digo Sanborns porque es el que hay en todo el país. Entonces sí creo que le están invirtiendo a esto, ¿o estoy equivocada? Pues sí, por supuesto que sí. Otra vez claramente hay demanda, y claramente es una demanda que crece y que se busca aprovechar. Creo que creo que nos saltamos de un tema, de dos aspectos muy distintos del mismo tema, o incluso a dos temas paralelos, ¿no? Uno, las habilidades de lectura de la población de distintas edades. Y cuando ya hablas de librería, ya estás presuponiendo gente que busca libros, no solo por necesidad, sino muchas veces por interés propio. Digo, interés personal, interés profesional, por ocio, entretenimiento, o porque su plan de vida y su concepto de la vida tiene a la lectura en un papel prioritario. Pero ya estás hablando de una población específica que en muchos de los casos ya saltó o ya salvó, ya libró este problema, ¿no? Hay algo que solemos decir algunos colegas y yo, es, bueno, los editores no formamos lectores, los editores publicamos libros. Los libros muchas veces sí forman lectores, pero nuestra función principal, nosotros realmente llegamos a los lectores ya formados, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a esta última parte de este territorio. A ver, es que sí creo que ver las librerías como están montadas hoy en día te invita a querer leer. Aquel que a lo mejor no sabe leer, pues puede entrar a un Gandhi o a un Péndulo o a el que quieras. Y como que te atrae, por ejemplo, la sección de niños. No, pues los niños se vuelven locos allá adentro. Si no son lectores, se vuelven lectores. O sea, no creo que esté disasociado el no leer con luego irte a un público específicamente de librerías. Creo que las librerías están poniendo las pilas para atraer un público de manera lúdica. Sí, a ver, las librerías, y es que tú mencionaste otro caso, que es el de Sanborns, y creo que el de Sanborns es emblemático en este sentido, no por su alcance, por su tamaño, sino porque ha apostado por, ellos nunca fueron una tienda primariamente de libros, pero han vuelto su sección de libros un escaparate para gente que no está en contacto cotidiano con los libros. Pues es que cuéntale cuántos Sanborns hay en la República, ¿no? Algo que comentábamos hace poco, bueno, ¿qué pasa si los padres, el problema es si los padres no son lectores? Una colega mía que se dedica específicamente
un tiempo se dedicó a la edición, después se dedicó al estudio de la literatura infantil y juvenil y de los libros para niños y jóvenes, y conoce muy bien tanto el fenómeno productivo como los fenómenos de lectura y como los mercados en distintas partes del mundo. Cuando daba charlas, a veces soltaba una frase deliberadamente provocadora, porque invariablemente alguien se enojaba cuando lo decía. Ella decía, para quienes están en el circuito del libro infantil, la primera prioridad, o la prioridad verdadera, no es que los niños lean. La prioridad, o el paso número 1, es que los libros para niños se vendan. Entonces, de inmediato siempre había alguien que reaccionaba diciendo, bueno, esa es una visión mercantilista, una versión puramente capitalista. Pero da igual, el tema es que lean, hay un fin. Pero la razón de ser de esta postura era la siguiente, es un paso fundamental para que los niños lean es que haya libros en la casa, es que la compra de libros sea parte de un hábito normal, que la compra de libros no sea una actividad extraña que haces una semana antes de que empiecen las clases, porque es el momento en que hay que comprar muchos libros, sino que la familia tiene sea un evento ir a comprar libros, ¿no? Y que la familia tiene una práctica de que designa parte de su presupuesto, lo que sobra de las necesidades primarias, no solo lo dedica a pasear, no solo lo dedica al cine, no solo lo dedica a la ropa, sino lo dedica también a comprar libros. Eso es parte fundamental para que el hecho de que los libros sean algo normal y no algo raro en la casa, son parte fundamental para el hábito. Oye, Pablo, pero entonces le conviene a las editoriales, evidentemente, formar lectores, porque es un cliente que va a estar toda la vida. Sí, y nosotros por ejemplo, nos ha ocurrido hemos hecho mucho esta reflexión con la literatura juvenil. Nosotros, en nuestro caso particular, que somos editores de libro infantil y juvenil también, tenemos 10 años editando libros, no son tantos para la industria mexicana, pero tenemos 10 años editando libros para niños, 5 años editando libros para jóvenes. Lo que en nuestros documentos internos lo que decimos es, los segundos son los que se graduaron de los primeros, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es, los libros sí forman lectores, pero si ponemos en nuestros objetivos la formación de lectores, estamos hablando de un trabajo realmente distinto del trabajo de editar libros, y con todo lo que implica la cadena. Tenemos que ser aliados de los promotores de lectura, eso es cierto, ¿no? Pero no somos por naturaleza pero es como el huevo y la gallina, Pablo. Sí, pero la promoción de la lectura es una actividad específica, es una actividad dirigida y es una actividad que realmente ellos empiezan en el momento en que nosotros sacamos el libro al público. Entonces, somos nuestros aliados, pero ellos empiezan... Pero yo creo que tú eres un caso particular, porque en efecto ese fomento a la lectura empieza en casa, es decir, no vas a ver la tele, no vas a usar ningún gadget. Abre un libro. No, exacto, ahí están los libros, pero abre un libro, para que abra un libro tiene que haber un libro. Porque no hay. Y un libro muy interesante no para el joven. Claro, no cualquier libro. No cualquier libro. Mira, a mí me encantó, por ejemplo, lo que pasó con el fenómeno del niño de pijama de rayas. A rayas, sí. Qué bárbaro, digo, hablan del fenómeno Harry Potter, pero ese libro, el de rayas, el de la pijama de rayas. ¡Qué joya! O sea, abrió todo un espectro de chavos leyendo. Los Gossip Girl, todos estos. ¡Qué joya! Yo creo que sí hay un público, pero ese público está haciendo de una lectura lúdica, y que también debe de haber una lectura forzosa en las escuelas que se está dejando de tomar en cuenta. Gracias por estar aquí. Gracias. Regresen Eric Juárez, Pablo Martínez, Jimena Larrea, y volvemos.